sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo número 6. En el día de hoy vamos a hacer, con la ayuda de nuestro Padre, del versículo 9 al versículo número 20. En esta ocasión le he decidido poner a este título del sermón, Heredando la promesa por medio de la fe y la paciencia. Bueno, el domingo pasado, saben ustedes que estuvimos tocando un tema duro, ¿no? O sea, de que ya no hay esperanza para aquellas personas que negaron el Evangelio del Señor. No es que no hay esperanza porque Dios no los quiera salvar, ¿sí? Sino que no hay esperanza porque Dios extendiendo su mano de misericordia, Dios extendiendo su mano de gracia, por medio del Evangelio, dándole a su Hijo amado, las personas rechazan voluntariamente el mensaje de salvación y deciden volverse al mundo. Pero no es porque Dios sea malo, es que las personas no quieren saber nada con Dios. Hoy, amados, nos toca una palabra de aliento para aquellas personas que de verdad se han nacido de este Evangelio, que han creído y a pesar de las tribulaciones, de los sufrimientos, se han aferrado de esa palabra, de esa promesa de salvación y tienen una esperanza en Dios que no miente, que ha jurado por Él mismo que todo aquel que crea en Jesucristo, no solo que crea, sino que también obre consecuente a esa salvación y persevere hasta el final, no se perderá. Entonces en el día de hoy vamos a alentar los corazones a aquellas personas o hermanos que de verdad vienen perseverando, vienen obrando. Vamos a ver lo que dice el versículo número 1 en adelante. Dice así: pero en cuanto a vosotros, os amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra en el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Ahora, escuche. Entonces, lo que está hablando, fíjese, el escritor hace un cambio rotundo, podríamos decir, un contraste entre esas personas que estaba escribiendo el versículo número 6 al versículo número 8. Estaba describiéndole, hablándole a ellos, mostrándole el domingo pasado, estas personas, fíjese lo que les pasó. ¿Por qué? Porque aun teniendo el Evangelio, probando el Evangelio, gustando el Evangelio, iluminándole el Evangelio, no lo creyeron. No es que Dios no les quiso salvar, es que no lo creyeron, se volvieron a otras cosas. Para ellos ya no hay más salvación. ¿Por qué no hay más salvación? Porque ellos mismos voluntariamente apostatan y se van. ¿Sí? No es que Dios en el día de juicio diga, usted no me quiso salvar, usted nunca podría decir porque Dios es justo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Las personas voluntariamente se fueron, dejaron, apostataron, desertaron. Eso es lo que sucede. Pero el escritor ahora se vuelve, fíjese el cambio rotundo que dice, pero en cuanto a vosotros, fíjese cómo cambia el auditorio, o sea, estamos persuadidos, dice, él está convencido, podríamos decir, de cosas mejores que pertenecen a la salvación, o aquellos que de verdad han creído, se han afianzado, las cosas mejores, vamos a decir, en contra, o sea, haciendo ese contraste entre la apostasía de que los que se vuelven y de aquellos que van a perseverar por la fe. Ahora habla esta audiencia de los cristianos que por medio de la fe perseveran, ¿sí? Mire, lo voy a decir de entrada porque en el sermón me va a tocar 3 palabras. Me gustaría que preste atención a estas 3 palabras porque estas 3 palabras son conocidas como la triada y creo que son fundamentales para poder entender. Porque esto es, podríamos decir lo que estamos hablando el día de hoy, es el Evangelio mismo vivido o encarnado. El Evangelio no es solamente para escucharlo, el Evangelio es para vivirlo, ¿sí? Fíjense, hay 3 palabras que aparecen acá. Y ustedes las conocen como la triada: fe, la paciencia y la esperanza. Esas, amados, están juntas siempre. Por lo menos en Pablo la van a ver juntas, siempre. Como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, acá, fe, paciencia y esperanza, amado, siempre van caminando de la mano, o están ahí, o una antes o una después. En Pablo siempre la van a ver. Ahora, cuando yo voy a hablar a lo largo de todo esto, yo quiero que entiendan esto. Cuando hablamos de fe, voy a describir algunas de estas antes de seguir desarrollar el sermón.
Fe. La palabra que voy a hablar, fe, escuche, es pistis. ¿Qué es eso? Acá la fe es la confianza que el pecador ha ejercido en la obra de Cristo para obtener esa salvación. Por la obra de Cristo. ¿Sí? Esa es la fe que voy a hablar acá. ¿Sí? La fe también que se ha afianzado de Cristo, pero también es una fe que también obra en consecuencia de esa confianza que Él tiene. No sé si se entiende. No solamente por fe, sino que la fe sin obra está muerta. Pero la fe que hablamos acá es la confianza que tiene el pecador. Después voy a hablar de la paciencia. Y esta paciencia, amado, cuando di el libro de Romanos, hablé de dos clases de paciencia. Y esta paciencia es la que es la macrosumía. ¿Sí? O sea, si quiere escribirla es M-A-K-R-O-D-S-U-M-I-A, o macrotumía o macrosumía. Pero ¿qué es esta paciencia? Escuche bien porque dice, por la paciencia. Entonces como me agarro una sillita y espero. La paciencia, amados, preste atención, porque por esto es que heredan los santos, los que alcanzan la salvación. Muchos no quieren. ¿Por qué? Porque la paciencia acá no es esta. A ver, ¿cuánto faltará para que venga el Señor? Y bueno, ¿qué hacemos? No hablamos. La paciencia acá, amado, tiene que ver con un peso. Es un peso sobre el hombro donde la persona debe soportar cosas. Tanto personas, situaciones, pérdidas, muertes, pruebas. El hombre es probado. Entonces debe perseverar en esta paciencia. Y esto es lo que porque muchos no llegan y vamos a decir hasta el final, amados. Porque tenemos también otra palabra que esto sería, la paciencia sería como un soporte, si no entiende, o un aguante. Pero no un aguante, debo aguantarlos acá, pero no, un aguante de verdad, porque este aguante y esta paciencia produce un fortalecimiento dentro del cristiano, si se puede entender. Dios trabaja así. Hay otra palabra, ¿sí? Mientras que la otra palabra es esperanza. La palabra es elpis, o sea, elpis, que significa esperar con anhelo. Amado, pero no solamente esperar con anhelo o con gozo, con anhelo, sino con gozo. Vuelvo a repetirlo de nuevo, ¿sí? Hay otra palabra que la palabra es esperanza, es elpis. O sea, ¿qué significa esperanza? Amado, no es esperanza como la del mundo. O sea, una esperanza que... ¿Veo la esperanza del mundo que dice, bueno, sí, espero, y por ahí se da, no se da, vamos a esperar a ver qué pasa. Tengo una esperanza que pueda llegar a ser. Quizás sí, quizás no. No, esto es una esperanza segura, anclada, porque vamos a ver que Dios prometió y juró por Él mismo. Por eso que esta esperanza es esperar, escuche, pero no solamente esperar, es esperar, pero escuche bien, con anhelo y con gozo. Así fue como Abraham esperó. Juan capítulo 8, versículo 56, dice que Abraham vio desde lejos ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Pero no solamente que lo esperó, amado, sino que se gozó en el Señor. No sé si se puede entender, ¿sí? Entonces esta esperanza no es una esperanza como la del mundo, sino es una esperanza con un gozo anhelante y expectante, mirando así desde lejos. Y aunque nosotros tenemos esa esperanza ahora que ya ha llegado, debemos avanzar, amado. El cristiano tiene que tener estas tres virtudes para llegar hasta el final. No se trata que solamente creí. Escuche, todos los que estuvieron ahí y postraron, creyeron en el Antiguo Testamento, tuvieron fe, sí creyeron en Dios que lo iba a sacar de Faraón y avanzaron, amados, pero no perseveraron. ¿Saben por qué? Porque la fe sola va acompañada de obra. ¿De qué obra? Bueno, de ese soporte. Israel no soportó las pruebas en el desierto y quedó postrado. ¿Por qué? Solamente, escuche, 2 entraron, tenían la esperanza de lo que Dios dijo se iba a cumplir. Y por eso nosotros tenemos que asirnos de esta palabra o esta promesa que el Señor nos ha prometido. La otra palabra que aparece ahí, amado, es promesa. La palabra es evangelia, donde yo me voy a desarrollar mayormente después para que puedan entender esto. Si no entienden todo esto después, por lo que sea, después lo escuchan bien, ¿sí? Porque estas palabras son vitales
para poder entender. No se trata, sí, creí. Porque muchos, amados, están 1 año, 2, 3, 4, incluso acá llevaban 20 años, amados. 20 años y quedaron. ¿Por qué la iglesia de Efesios tuvo toda una generación, hubo otra generación y perdió el primer amor? ¿Por qué vamos a decir, muchos como este que estaba con Pablo, que se llamaba Demas, o otros más, amados, volvieron atrás porque no perseveraron, amados? Muchos dicen, no, sí creí en Jesús. Y ante la primera prueba, los afanes del mundo, las riquezas y todo lo que provee este mundo caído y Satanás, se vuelven atrás y se empiezan a deslizar y se empiezan a endurecer. ¿Por qué? Porque no solamente hay una fe, creer, sino que deben soportar. Usted soporta. Yo le he cansado, no le quiero aburrir, amado, pero yo cuando estaba en las fuerzas, ahí era muy joven, amado, y yo tenía una fe que quería recibirme, pero tenía también que soportar, amado. Usted, yo cuando veo acá, muchos de los que, no voy a decir donde estudié, de esas fuerzas fluviales, veo acá, amado, veo hombres de paja, amado, no sé, en esa época salían de verdad, hombres de verdad, de fuerte, de valor. Usted se caía y decía, ¡levántese! ¡Levántese, soldado! ¡Persiga! ¡Prosiga! Decía, y vos te levantabas de nuevo. Uy, yo le dice uno cristiano, hacen así. Mami, en mi época usted gritaba, levántese, usted quiere hacer arriba. Persevere. Vaya con mamá si no quiere aguantar. Amado, si así en el mundo se entrena, en mi época, porque ya no existe más, porque no creo que se llama derechos humanos. Pero en la época mía, amados, salían así. En la época de la antigüedad habían cristianos así. Amados, ustedes van a ver que iban a la cárcel, entregaban sus hijos, porque los padres dicen, no, por tus hijos. Me acuerdo de una historia de esa señora que le entrega a su hijo. ¿Sabe la cantidad de que están ahí en los libros de los mártires y otros? Uy, amados, ustedes pinchan así con un cosito y ya se volvieron para atrás. Corrieron. Esta gente demostró su fe. ¿En qué? Fíjese lo que dice más adelante. Porque Dios, versículo número 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra en el trabajo del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Ahí está, escuche. Le dice, fíjese, no es que Dios es injusto y Dios nos tiene que pagar por nuestra obra, pero escuche, todo el que ha creído, esta gente que está hablando, el escritor acá, fíjese lo que dice. ¿Cuál es el contraste para aquellos que se habían vuelto? Bueno, el contraste que ves en el versículo número 10 dice que Dios vio el trabajo, ¿viste? Porque Dios no es injusto. ¿Para qué? Para olvidar vuestra obra en el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Escuche, y habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Versículo número 10. Entonces, dos cosas. Fíjense lo que es el primer mandamiento. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo capítulo 22, versículo 37 al 39. ¿Qué estaban haciendo estas personas? Bueno, Dios no es injusto en decirle, en no pagarle, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque primero el mandamiento, ellos le amaban a Dios, pero no que le tiraban besitos. Amarle es servirle con toda la mente, con todo el corazón. Un hombre no regenerado, como vamos a ver en el discipulado de día de mañana, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque la total depravación de él está en las cosas del mundo, en tener una buena carrera, en tener una buena jubilación. Todas esas cosas que hablamos en el Salmo de ayer, tienen su puesta en este mundo. Como hablamos ayer, ¿qué es este mundo y esta vida? Es esto. Es un humo. Cuando ellos estuvieron pensando eso, capaz que ya se murieron. Dentro de 5, 10, 20, 100 años, ni siquiera se van a acordar de usted. Todo lo que usted luchó en este mundo ya no va a existir. Por eso que los cristianos no es que dejamos las cosas de este mundo, pero tenemos un equilibrio, teniendo una promesa mayor que alcanzar, no la que nos promete este mundo, amados. Y esta gente, fíjese, invertía todas las cosas que tenían, recursos, tenían su tiempo en el amor, en servirle a Dios, y no solamente eso, fíjese, en servirle a los santos. Sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. Muchos dicen, si yo puedo escuchar una prédica por ahí, yo puedo hacer esto por ahí. ¿En qué? ¿En una prédica por un pastor por internet? No, amado, ¿cómo va a servir a los santos? Dígame. ¿Cómo va a ejercer los dones espirituales? ¿A dónde lo va a hacer? En la iglesia, amados. Necesitamos gente que sirva. Por eso dice, ustedes no son como esos que se volvieron atrás. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el problema de esta gente? Es la pereza espiritual. Siempre están cansados así. Amados, todos estábamos cansados, de verdad, pero nos esforzamos, nos alentamos.
más allá de lo que puede hacer cualquier persona en el poder del Señor. Fíjese, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. ¿Ve? Obra. ¿Qué dice? ¿Cómo se llama esta iglesia? Iglesia Bautista Reformada de la Gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Sí? Pero fíjese, para buenas obras, la cual Dios preparó desde antemano. Hay buenas obras que alcanzar. Dice, bueno, yo hago buenas obras, pero fíjese el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, dice que esa gente, escuche, había perdido ¿qué? Su primer amor. Fíjese lo que dice acá en el libro de Hebreos. Habiendo mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. ¿Sí? Dice, porque Dios no es injusto por olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. ¿Lo lee? Vamos juntos, porque Dios no es injusto por olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. ¿Sabe la gente que trabaja dentro de la iglesia? Hay muchos que trabajan y hacen cosas, pero no se trata de trabajar, se trata de tener amor. Y eso no había en muchos. Porque usted cuando no ama las cosas, ¿cómo las hace? Sí, la hace. Pero usted cuando ama, fíjese, el mundo, hay muchas personas que dicen, ¿qué haces? No estoy haciendo la carrera porque la amo. Y porque la amo, estudian, se preparan, salen adelante, hacen otro curso, salen un curso más y más, porque aman hacer eso. Entonces, fíjese, ¿por qué perseveraban? Porque fíjese, amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es así. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo amo a Dios, voy a obedecer los mandamientos de Dios. ¿Y qué Dios me dice? Bueno, ama a tu hermano, como dice Levítico capítulo número 19, o como me dice Primera de Juan, o como dice Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. En esto conocerás, ¿qué cosa? En que hacen buenas obras, en que hacen cosas para... No, en que se améis unos a otros. Esto es, el que fue engendrado por Dios, ama a todo aquello que han sido engendrados por Dios. Amados, eso es así. Es una marca distintiva de un cristiano. Yo no puedo amar al mundo o a los inconversos más que un hermano, porque eso sería una marca distintiva de alguien que no nació de nuevo. Entonces, él está diciendo, fíjese, aliéntense, porque Dios está viendo. No es que Dios está por allá y no ve, Dios te está viendo, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente. Cuando usted ve la iglesia, ustedes saben que estuvimos hablando acá, cuando ya terminó esto voy a empezar con Apocalipsis. Y entonces fíjese, Dios ve en cada iglesia, hay 7 iglesias, y Dios no dice, bueno, sí, después vemos. No, Él sabe cada una de cada iglesia, qué es lo que está haciendo a cada uno de eso, y cada uno le exhorta cada cosa a una. Esta iglesia, esta mañana le está diciendo, Dios ha visto su buena obra. Aliéntense, amados, perseveren. Dios no es que es injusto para olvidar. Fíjese lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 50 y creo que es 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amados, no se trata de trabajar acá por trabajar. Es que los que trabajamos en el Señor amamos las cosas del Señor y sabemos que el Señor no es injusto, no es que dice, bueno, salvación entonces pastores por buenas obras, no. Pero Dios es tan amoroso, amados, que recompensa. Nunca vieron esos padres cuando los hijos hacen algo, usted no tiene que recompensar nada. Pero de alguna forma usted le da algo y se alienta con eso, ¿sí? No le tiene que dar nada, no tenía que hacerlo porque papá le da la comida y lo que tiene que darle. Bueno, así también nuestro Padre es amoroso. Hay recompensa. Nosotros ninguno creo que esperamos eso, pero seguro que hay recompensa para aquellos que trabajan, que se esfuerzan, que han creído en la promesa del Señor. Acá se trata que, bueno, sí, y creí, bueno, hay que soportar, a veces aguanto. No, amados, de verdad hemos creído. Dios es fiel, Dios ha prometido. Y es así, ha jurado por Él mismo. Pero, amados, nosotros debemos afianzarnos en esta vocación o en este llamamiento celestial. Miren lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. A lo largo de toda la Biblia podemos ver casi el mismo pensamiento. Segunda de Pedro, capítulo 1,
versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, escuche, no caeréis jamás. No les va a pasar como estos apóstatas que se fueron. ¿Sabés por qué se fueron? Porque no perseveraron, porque no utilizaron los elementos de gracia. Fíjese lo que dice el apóstol Pedro. Porque de esta manera os será otorgado amplia y generosa entrada en el reino eterno de vuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto no dejaré de recordar estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad. ¿Sí? Y después sigue hablando, en otra parte dice que debemos añadirle a la paciencia otras virtudes. Sí, y habla así, amado, no solamente que nos quedemos ahí, sino que sigamos creciendo, ¿sí? Fíjese lo que dice anteriormente, dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque todas estas cosas vosotros deben abundar, no dejen de estar ociosos, sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, por eso el que no tiene estas cosas tiene la mente, dice, vista muy corta y es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Por qué siguen lo mismo? ¿Por qué se queda? Porque su mente es muy corta, porque su mente está puesta, como siempre digo mismo, va ahí nada más, no tiene una mirada puesta más hacia adelante. Dice, por lo cual, hermano, tanto procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué cosas? Bueno, las que nos merece, no solamente creer en Jesucristo, sino siempre creciendo en las virtudes, añadiendo. Por lo cual, hermano, más procurad ser firme esta vocación y elección, porque haciendo estas cosas, escuche, no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgado amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el capítulo número 3, versículo de ahí nomás, donde estamos, versículos 17 y 18, el apóstol Pedro dice lo siguiente. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 17 y 18. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que sea arrastrado por el error de los inicuos y caigáis de vuestra firmeza. Antes, bien, creced en la gracia y el conocimiento de vuestro Señor y Salvador Jesucristo, al sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Y amén. Y así termina la epístola de segunda de Pedro, cuando está hablando de la segunda venida de Cristo. Y digan, tengan cuidado, los tiempos son malos, no vayan a hacer que ustedes sean llevados o arrastrados por el error. ¿Cómo pueden hacer esto? Bueno, crezcan en la gracia, crezcan en el conocimiento. Para eso vamos a ver, como por tercera vez lo voy a decir en el discipulado de mañana, vamos a ver que por eso lo creó Dios a Adán perfecto. ¿Pero para qué? Para que le conociera. Para que crezcamos, ahora también debemos renovar nuestra mente y nuestro entendimiento. No creí en Jesús. ¿Saben los que hay por ahí que dicen que crecieron en Jesús, amado? Y están 10, 15, 20 años en el mismo lugar. No, amado, usted debe crecer, debe fortalecerse, debe echar raíz. Si está unido con Cristo, que es la raíz, usted va a crecer. Es así, por medio de la fe, del sufrimiento, de la perseverancia, en el mismo de Hebreos, como estamos viendo ahí, no sé si se acuerdan, hace unos cuantos domingos atrás, en el capítulo número 3 de Hebreos, porque vamos al capítulo 6, pero el capítulo 3, versículo 17, escuche lo que dice. A ver, fíjese, y con quienes estuvo él disgustado 40 años, no fue con los pecadores, los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron, y dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Amado, ¿cómo se fortalece la fe? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero usted no tiene tiempo para las cosas del Señor. Tiene tiempo, perdón que le voy a decir, tiene tiempo para bobadas. Cosas del mundo, personas del mundo, lo que sea. Amado, Satanás tiene muchos maestros. Pero falta un predicador. No, Satanás tiene programas de televisión, música mundana, personas mundanas. Todos esos son maestros que le enseñan y le meten en la cabeza a usted. Usted debe crecer, amado, llenarse del Señor. Hay una doctrina, amado, que por el tiempo que tengo no me da, pero siempre lo digo lo mismo. No es nuestra regla de fe y obediencia, pero tenemos nuestras doctrinas, se llama la perseverancia de los santos. Si no entienden nada de lo que estoy hablando, lo que le está haciendo el escritor de Hebreos acá se está alentándolos a que perseveren. Fíjese lo que dice adelante, antes de ir a esta doctrina. Dice así,
Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza. O sea, ¿qué quiere? Bueno, sabemos que ustedes están haciendo estas cosas, pero lo que yo quiero, que deseamos, es que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. O sea, que perseveren hasta el fin, porque cuando usted hace eso y está con las cosas del Señor, no tiene tiempo para las cosas del mundo, su mente está en las cosas del Señor. Fíjese lo que es la perseverancia de los santos. Aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y quienes ha dado la preciosa fe de sus elegidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, por lo que Él continúa, escuchen esta parte, por lo que Él continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. Y aunque surjan y le azoten, escuchen, muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán, sin embargo, arrancarles del fundamento a la roca que por la fe están aferrados, a pesar de que por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la luz y el amor de Dios pueda nublarles y oscurecerles por un tiempo, Él, sin embargo, dice, es aún el mismo, y ellos serán guardados, serán guardados sin duda alguna por el poder de Dios para salvación, en la que gozarán de su posesión adquirida al estar ellos esculpidos en las palmas de su mano y sus nombres escritos en el libro de la vida desde la eternidad. Sigue diciendo la segunda parte. Esta perseverancia de los santos no depende de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección, que fluye del amor y libre e inmutable de Dios el Padre sobre la base de la eficacia de los méritos y la intercesión de Jesucristo. Y la unión con Él, escucha, acá viene, del juramento de Dios. Porque ustedes van a ver una palabra donde dice que Dios juró por sí mismo. Mira, fíjese en Hebreos capítulo 6, versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Amado, Dios juró que ninguno que venga a Él se va a perder. Ahora dice, bueno, amén, dice usted, pero sigue viviendo las cosas del mundo. No se va a perder si usted persevera, si usted está en Cristo. No que sí, es verdad, no se me va a perder, pero no se me va a perder y se va del mundo. Por eso fíjese, la perseverancia, aunque todo esto viene de Dios, que la salvación es monergística, también es sinergística. Usted tiene que perseverar, amados. Dios le ha dado todas estas cosas. Me perdí, bueno, entonces porque Dios va a seguir estando sentado en su trono y va a seguir siendo justo. Y usted nunca le va a poder decir que fue injusto, porque usted no quiso, Dios le dio todo para que pudiera y usted no creyó. Entonces Dios ha jurado por su mismo, del juramento de Dios, de la morada del Espíritu. Usted no lo hace porque lo hace, sino que el Espíritu que está dentro de nosotros nos va llevando cada vez de gloria en gloria. De la simiente de Dios que está en los santos, de la naturaleza del pacto de gracia. Escuche cuando vemos el capítulo número 8 vamos a ver este pacto. No es que de nosotros, es porque ese pacto de gracia que Jesucristo venció, que nos imputó su justicia y también su santidad, podemos perseverar. Por todo lo cual surgen también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia. Y acá el texto que muestra la confesión, si ustedes ven, yo lo tengo marcado acá con amarillo, es Hebreos capítulo 6, versículo 16 al 20. Escuche, y termino con esta parte de la confesión, la cierro. Y aunque los santos, o sea, los santos son los que creyeron, mediante la tentación de Satanás y del mundo y el predominio de la corrupción que queda en ellos, porque todavía hay pecado en ellos. Y escuche, fíjese lo que puede llegar a pasar porque los cristianos, los santos, a causa de la corrupción que todavía está, que esa lo atrae las cosas del mundo, esa corrupción que queda en ellos, escuche, y el descuido, o sea, voluntariamente de ellos, de los medios para su preservación, porque Dios dijo, yo los voy a preservar, pero que deseen y hagan estas cosas, ustedes son responsables. Entonces, el hombre es responsable de esto, Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Dice, y el descuido de los medios para su preservación, escuchen, caigan en pecados graves. Es muy posible, escuche, que hay cristianos, o que acá se describe como santos,
por medio de la tentación, porque Satanás todavía puede tentar, puede hacer que pierdan, vamos a decir que Dios los discipline. Y el predominio que todavía está, esa naturaleza corrompida de ellos, aunque son salvos, y el descuido de los medios de la preservación, la oración, el reunirse con hermanos, todo lo que tiene el Señor para nosotros, caigan en pecados graves por algún tiempo y se permanezcan en ellos. Dice, ¿por qué? ¿Qué dice? Porque incurren en el desagrado a Dios, entristezan al Espíritu Santo y se les dañan sus virtudes y consuelo. Se les, escuche, endurece el corazón, se le hiere la conciencia, lastiman, escuche, y escandalizan a otros, incluso a la iglesia. Se acarrean juicios temporales, o sea, disciplina de Dios. Y sin embargo, escuche, renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. E incluso aquellas personas que incluso se fueron un poco al mundo y son cristianos, por supuesto, van a pecar, van a volver como el hijo pródigo, amado, pero van a tener consecuencias. Aún así Dios los va a preservar, quizás los discipline. Pero si es un verdadero cristiano, va a volver. Dice, me levantaré del chiquero y volveré con mi Padre. Esto no es para mí, porque hay algo dentro de ellos que es el Espíritu, que no los va a dejar ahí. Ah, pero usted si persevera en esas cosas y se queda ahí, es muy posible que no tiene vida. El Señor no le ha llamado. Pero es un tiempo de gracia, amado, donde usted puede acudir al Señor, si no tiene vida. Y si tiene vida, aliéntese con esta palabra que da el escritor acá. Persevere hasta el final. Fíjese lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Dice lo siguiente: he aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Hablábamos de esa paciencia, de macrotumía. Soportar. Dice, bueno, sí, yo soporto, amado. ¿Cuál es la paciencia de los santos que habla Apocalipsis? Los que guardan los mandamientos de Dios, esa es la paciencia, los que perseveran. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Esos son los que de verdad han creído, perseveran, siguen adelante, creen. Como Jesucristo, escuche, no me malinterpreta, va a ser Jesucristo que yo. No, pero sí que Jesucristo en ese pacto intratrinitario confió en lo que el Padre le dijo. Haz esta obra de verdad y yo te daré un pueblo que se entregará voluntariamente. Cúmplela a la perfección. Vive una vida de santidad. Muere en la cruz. Sí, Padre, dijo. Y él, teniendo eso en su mente, se gozó y perseveró, llevó la cruz, porque tenía la mente en usted, amado. Como hablábamos en el Salmo de ayer, en Isaías 53. Él tenía eso en su mente cuando iba hacia la cruz y el Calvario, pensando en lo suyo, en lo que, aunque Satanás se burlaba, dice, por esto, por aquello, vas a morir, fíjate, van a hacer esto. Sabía que se le iba a quedar el poder y el dominio de esas personas. Aún así dice que el Señor se gozó y iba ahí. Padre le había prometido eso. No miente, que lo iba a levantar de los muertos. Amado, eso es lo que promete el Señor. Persevere en su mente, en su corazón. Ahí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 dice esto. Apocalipsis 12, 11. Y ellos, escuchen, hablando de la mujer y el dragón, Satanás en Apocalipsis, ¿a quién va a perseguir? ¿A los suyos? No, va a perseguir a la iglesia, amado, a los que tienen el verdadero evangelio. Entonces, el Señor en el contexto de Apocalipsis persigue a la iglesia. Ese es el contexto. Versículo 12, 11 dice, y ellos le han vencido. O sea, ¿quién? Nosotros. Le han vencido por medio de la sangre del Cordero, escuche, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. ¿Ven? No creí en Jesucito. No, amados. Hay una perseverancia. Hay que mortificar el yo. Hay que mortificar muchas cosas que el Señor nos pide. Hay que avanzar por la fe, amado. No solamente que creí. Fíjese lo que dice el escritor. A fin de que no hagáis, acá viene la palabra, perezosos. ¿Ven? Cuando usted está trabajando y haciendo cosas, no se hace perezoso. Porque eso es lo que hace Satanás. Perezoso. Adán tenía que hacer una obra. Y no la quiso hacer. Fíjese, perezosos. A fin de que no hagáis perezosos, sino imitadores de aquello de que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Dónde lo va a encontrar usted eso? Bueno, en el capítulo número 11, va a encontrar aquellos que nos dejaron un ejemplo para seguir, para ser imitadores de la fe.
y de la paciencia, que aunque no lo vieron, o sea, lo vieron de lejos y no la pudieron alcanzar, dice el libro de Hebreos capítulo 11, amados, lo miraron desde lejos y se gozaron y muchos murieron con esa promesa. Pero fueron justificados porque creyeron, amados. Nosotros vivimos una época donde ya Jesucristo ya vino. Tenemos mayor revelación, amados, que ellos. Ellos tenían una promesa, como vamos a ver dentro de un rato. Abraham tenía una promesa, Dios le habló, voy a echar salgo hasta afuera y él escucha una voz. Y le habla. Nosotros tenemos más revelación, amados, de ellos. Y más responsabilidad, yo diría más juicio todavía. Esta gente creyeron, amados, pero obraron. Para que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Es así, si usted cree va a perseverar. Entonces si quiere hacemos decir, ¿cómo puedo decir? Un trabajo. Dice, bueno, si vos haces esto y esto y esto, yo a fin de mes te pago esto. O si haces esta carrera tanto tiempo, te recibís de esto. ¿Cuántos son? 2, 3, 4, 5 años. Bueno, listo, yo creo. No, amado, usted va a tener que obrar, va a tener que estudiar, comprar libros, va a tener que trabajar, levantarse a las 6 de la mañana o de noche. Va a tener que hacer algo para heredar otro que si quiere tener eso. Y esto no es salvación por obras. Pero si usted creyó por fe, va a obrar. O sea, la fe va a caminar hacia esa promesa o hacia esa esperanza que usted quiera alcanzar. La fe no se va a quedar anclada en este mundo. Es así, va a caminar. Y es por los ojos de la fe. No sé qué más le puedo añadir. O sea, es así, amados. Entonces, Dios no es un injusto, amado, para pagarnos. O sea, no tiene que darnos nada. Ya nos ha dado todo en Cristo Jesús. Pero aún así, en su amor, Dios va a recompensar a los suyos. Dicho todo esto, el escritor de Hebreos, fíjese, va a empezar a dar un ejemplo. En estos minutos que me quedan, voy a 37 recién. Escuche, esto es lo que le habló a ellos. Ahora el escritor va a introducir a alguien que es conocido como el padre de la fe. Pero fíjese, Abraham no solamente que creyó, sino que obedeció. Fíjese, por cuanto, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Acá viene la paciencia, ¿ves? Está la promesa, que yo le hablé, esa palabra evangelia, ¿sí? Que es el anuncio del evangelio que le va a hacer, aunque no estaba... Escuche lo maravilloso de esto. Él tenía la promesa, él tenía en mente otra cosa, este hombre, Abraham. Pero ahora vamos a hablar un poco más. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, y habiendo esperado la paciencia alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor de ellos, que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Ahora lo explico en sencilla palabra para ir un poco a la explicación espiritual. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Sí? Escuchen, entonces acá empieza le voy a poner la Biblia acá porque no está más. Dice, empieza a explicar o a traer un ejemplo. Él entra a traer un ejemplo. Mire, yo le voy a explicar de alguna forma, le trae el ejemplo, por eso yo le decía, Abraham, sí lo conocemos. Porque sabían, porque era el padre de ellos, nuestro padre es Abraham. Y Jesucristo es vuestro padre, es el demonio, es Satanás. Porque si vuestro padre fuera Abraham, creerían a mí. Y si vuestro padre fuera Moisés, también, porque él hablaba de mí. Y Abraham me vio desde lejos y se gozó. Juan capítulo 8, versículo 58. No como ustedes, que no creen en mí. Entonces empieza a mostrar a Abraham la promesa que se le dio a Abraham. Ahora yo le explico contexto bíblico, voy a explicar un poco el contexto así. Porque en esa época, amados, no es como ahora. En esa época se juraba y la palabra valía. ¿Sí? Y usted cuando juraba por alguien superior, porque ese superior tenía un respaldo. ¿Sí? O te juro, aunque no se puede hacer, pero te juro por mamá, te juro por alguien.
¿sí? Porque esa tiene un respaldo que me va a respaldar a mí. Pero cuando Dios jura, no hay nadie por quien más jurar, solamente por Él. ¿Por quién va a jurar? ¿Sí? Entonces dice, juró por Él, pero diciendo que, escuche, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Claro, uno de la prosperidad saltaría contento acá. Pero vamos a ver lo que hermenéuticamente lo que Pablo nos explica en el libro de Gálatas, en este evangelio, en esta promesa que le hizo a Abraham. Dice, habiendo esperado con paciencia, acá está la palabra macrotumía, o sea, este padre, no solamente, padre, vamos a decir, este Abraham, no solamente creyó, sino que esperó con paciencia. Y si usted me viene siguiendo todo lo que estoy esforzándome para que usted pueda entender, no es que ya vendrá la promesa, porque no es esperar, es que tuvo que soportar, amado. Eso es, esperó con paciencia. Tuvo muchas cosas que aguantar, no es que dijo, voy a traer esto. Amado, ahora vamos a ir por cuántas veces el Señor le da esa promesa y le reafirma esa promesa. Y si te tratara por la fe de Abraham, está por perdido, porque Abraham no tuvo mucha fe, vamos a decir acá. Porque en un momento le quiso dar, ¿sabe qué pasó? Que Abraham le escuchó a la mujer, a Sara, y le quiso dar una ayudita a Dios. Entonces, si tratara por nuestra fe, estamos perdidos. Por eso que Dios juró por sí mismo, aunque nosotros lo debemos creer, por nuestra fe a veces mengúa, va y viene. Dice, habiendo esperado con paciencia, ¿okay? Con esos sufrimientos, podríamos decir, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, pero para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. ¿Sí? O sea, cuando jura alguien, o sea, ¿qué es? Bueno, juramos por algo y en ese juramento se termina toda la discusión. ¿Jurás por esto? Vamos a decir, por la Biblia, sí, bueno, ahí se terminó. Si usted va a decir juró, porque no hay nadie por más que jurar, sino por el Señor. Y se terminó la discusión. Por lo cual, queriendo Dios más abundantemente, dice, escuche bien esta palabra, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. No sé si me va siguiendo. No solamente a Abraham, sino a quién? A los herederos. Dice, fíjese, dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. ¿Sabe de quién está hablando? De nosotros, amados. Juró, digo a ustedes, que como Jesucristo dijo, aquellos que van a creer. Juró. ¿El asunto usted le cree? Porque el Señor dice, juré por mí mismo, que todo el que crea en el Señor Jesucristo persevere, porque si usted creyó va a perseverar, no solamente creer. Se va a asir de esa promesa, porque usted escuche, esto es importante, que nosotros tenemos una promesa. ¿Somos salvos? Sí, claro que somos salvos. Somos salvos ahora, pero nosotros no entramos todavía podemos decir, a la Canaán celestial o al cielo. Usted está en el cielo ahora. No está en el cielo, como yo. O sea, espiritualmente, sí, estamos en Cristo, en lugares celestiales. Pero no me diga que no peca, que no tiene lucha, que Satanás no lo molesta, que no se quiere ir al mundo, que no sufre por cosas. Todavía estamos acá. Somos salvos. Pero creo que dice en Romanos 13:11 que nuestra salvación está más cercana de cuando creímos. ¿Cómo es esto? Yo estoy salvo. Sí, soy salvo ahora, pero Dios me viene salvando, me viene rescatando, me viene guardando para esa salvación y esa glorificación eterna. Yo todavía no entré ahí. Y el que cuide, que se cree que está ahí, que se persevera hasta el final, amados. Hay muchas personas que por ahí andan en otros lados, andan con los mormonas, con los testigos, se volvieron canta y danza ahora. El pecado, las aflicciones. Satanás tiene un montón de cosas, Él lo tiene, dice, mientras viva, él sí que es el dueño de esta frase. Mientras vivas, hay esperanza, dice él. Él tiene esperanza que todavía llevarte para poner donde quiere ir. Hay que perseverar para alcanzar esa promesa, amados. Nosotros tenemos la promesa, sí, ya nuestra salvación es segura en Cristo, pero todavía no hemos entrado a la presencia con el Señor. Debemos fortalecerlos en esa promesa, entrar ahí. La promesa de la multiplicidad de su consejo interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo que hemos acudido para hacernos la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura, firme. Dios amado, escuche, Dios prometió, y ¿sabe lo otro? Dios no miente. ¿Cuántas personas le prometieron algo?
Sí, voy a ir para ahí, y no fueron. O Dios dijo, alguien dijo, sí, voy a ser fiel, y no fue fiel. Es así, Dios prometió. Dios no miente, amado. Es que nosotros somos incrédulos. Debemos creerle. Dios ha prometido. ¿Y qué? Tenemos como ancla segura. ¿Qué ancla? ¿Qué promesa? Que Jesucristo murió, resucitó. Escucha, fue el precursor y se penetró hasta dentro del velo, cual entró por nosotros como precursor. ¿Qué es esto, amado? Se tomó todo este tiempo. Él podía haber frenado acá y entrado ya con Melquisedec, la otra vez cuando estaba hablando del capítulo 3. Fíjese todo lo que viene hablando. ¿Sabes por qué no pudo entrar en todo esto del sacerdocio de Melquisedec ahí? Porque tuvo que explicarle a toda esta gente que anda ahí. Cuando ya tenían que ser maestros, ya tenía que enseñar, levantar a otras personas, enseñarle lo que Cristo hizo. Él tenía que enseñarle a estas personas, amados, que no entendían estas cosas. Entonces, fíjese, Jesucristo ya entró en el lugar santísimo. ¿Para qué volverse en el contexto a ese lugar que se estaban volviendo, donde estos sacerdotes entran y vez tras vez están haciendo lo mismo? Ya el Señor ha cumplido su promesa en Jesucristo. Entonces, eso es todo el contexto. Ahora yo voy a hablar un poco sobre Abraham en estos 15 minutos que me quedan. Él va a empezar a hablar de quién. Bueno, de Abraham, amado. Fíjese, en el capítulo número 15, perdón, capítulo número 12, si me equivoco. Capítulo número 12, hay una promesa que se le hace aquí en Abraham. Yo no me voy a ir texto por texto, solamente se le voy a mostrar si usted lo quiere ir buscando, o si lo quiere anotar. Pero fíjese, el capítulo número 12, Dios llama a quién. Alguien llamaba Abraham. No Abraham todavía, sino Abraham. Le hace una promesa. Fíjese, dice, pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, bendeciré, y serán en ti bendita todas las familias de la tierra. No voy a dejar a papá y a mamá para seguirte a vos. ¿Por qué? Dios, escuche, eso es importante, amados, porque como lo vimos en el Salmo de ayer, yo vine a traer división, yo vine a traer espada, padre contra hijo, padre contra hija, hijo contra padre, contra el cónyuge, con todo. ¿Y dónde va a empezar? Bueno, los enemigos van a ser de tu casa. Yo no me voy a meter en estos problemas. Vino la promesa, y el Señor dijo, deja tu parentela, sal de ahí. Dice que Abraham, escuchando eso, dijo, y te bendeciré. Hay una promesa. Pero, escuche, yo no quiero hablar del pacto abrámico, del pacto, sea un pacto dicotómico, sea una promesa condicional y una promesa incondicional. Condicional y condicional ahí, ¿sí? Pero vamos a ver de alguna forma, en el capítulo número 22, ahí resumido lo que estoy haciendo nada más esto, es que Dios jura por sí mismo, ¿sí? Porque si Abraham pasaba, como vamos a ver en el capítulo 22, por ahí, porque iba a estar muerto, porque por eso que Dios pasó por ahí. Ahora vamos a explicar un poco de eso. Era un juramento que se hacía en esa época. Pero fíjese, este es el primer llamamiento que tiene ¿quién? Abraham. Tenía la esperanza de ¿qué? De una tierra. Escuche, para seguirme. Yo sé que estas cosas, no me preocupe que no voy a hablar del pacto abrámico desde la posición teológica nuestra, sino por arriba nada más. Para que pueda entender es esto. Dios le llama, capítulo 12, una promesa. ¿Cuál es? Bueno, haré de ti una nación grande, te bendeciré y por ahí, bueno, sale. Este hombre era un hombre grande llamado, no que tenía 20, 30, 40, 50, era un hombre pero grande ya. Y sale con esa esperanza de una tierra donde también Dios iba a ser el que iba a estar ahí y iba a estar su gloria con él. Sí se puede decir. Entonces esa es podríamos decir, la esperanza que tiene, ¿sí? Pero ¿cómo se puede heredar vamos a decir, esta esperanza, amado? Es por la fe. Abraham tenía que tener fe. ¿En qué? En la esperanza de esta tierra que Dios le iba a dar. Entonces, escuche, la fe tiene que obrar también juntamente con el amor y la esperanza, ¿me entiende? ¿Me sigue, por favor? Escuche, sí tengo fe. Dame a tu padre. Dame a tu madre. Dame a tus hermanos. Sacrifícame a Isaac.
Amado, presta atención porque tarde o temprano usted va a pasar por esto. Dios le dice, dame a ese ser que tenés en tu corazón. Dámelo. No. Porque la fe sola, amado, sin obra es estéril, no le sirve para nada. Vaya a juntarse con Satanás, que también tiene fe. Porque él cree. Y yo creo que le obedece más que usted. Porque Dios le dice, aléjate de acá, y él obedece y se va. Dios le dice, no lo toques a él, y no lo toca. Es obediente, amado. Abraham creyó en esa promesa. Tuvo esperanza. ¿Por qué le digo que le amó? Porque fíjese, dijo, amó al Señor con todo su corazón y toda su alma. La voluntad se alineó en su corazón. ¿Por qué dice que amó? Porque amar es obedecer a Dios. Y él obedeció, amados. Tenía esa esperanza de esa tierra. Aunque su mente tenía... Yo entiendo que sus promesas, todo, cuando hablamos del pacto, de la teología pastoral, capítulo número 7, esa revelación no estaba completa, por supuesto. Pero él creyó a la palabra. Juan capítulo 8, versículo 58, el Señor dice, Abraham me vio de lejos y se gozó. Aunque él no entendía todo, no tenía esos libros de teología que le gusta comprar a los amigos reformados, de teología puritana, tradición de Calvino, todo sí que tengo ahí, pero fíjese, no tenía nada de eso, incluso como Job. Pero le creyó, aunque no entendía, no negó despropósito, confió en la palabra. Por eso dice, acá te mire todas las promesas que tenemos, todo esto de que habla de Cristo, amados. Pero si usted cree en eso, va a obedecer y va a perseverar hasta el final. Se va a alimentar. ¿De qué viene la fe? Bueno, la fe sí viene de escuchar, pero la fe se alimenta por esa esperanza que tiene. Siempre lo digo lo mismo. ¿Por qué avanzo? Yo tengo una esperanza ya. Tengo una promesa, amados. Porque si me quedo acá estoy perdido. Tengo esa esperanza que Dios me prometió. Y me fortalezco día a día con eso. Aunque yo sé que aunque muera mi Redentor vive, me va a levantar. Y sé que si muero ahora o Él viene, voy a su presencia. No por lo que yo soy, sino por lo que Él prometió. Fe, amor y esperanza van juntas, se alimentan entre sí. La esperanza está siempre, amado. Va la fe considerando esa esperanza que está ahí adelante, que Dios le ha prometido. Y eso es lo que hizo Abraham acá. En el capítulo número 12, fíjese, el Señor le llama. En el capítulo 15, yo lo vi por arriba nada más, todo lo señalé arriba. Capítulo 11, fíjese, Dios le llama, le dice que deje las parenteras, la familia, que salga afuera. Y Abraham dice que era de 75 años, amado. Fíjese a la edad que lo llamó y le prometió que... Y fíjese, yo le voy a tocar por arriba, capítulo número 15, si no me equivoco, rectifica esa promesa cada vez más. Dice, capítulo 15, Dios promete a Abraham un hijo. Después de esta cosa vino la palabra del Señor a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Será de sobremanera grande. Y respondió Abraham, fíjese, dice, no temas. ¿Por qué? Porque tememos, amados, a veces. Dije, no temas, yo estoy contigo, yo te prometí esto. Dice el Señor, respondió Abraham, Señor, ¿qué me dará siendo que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa a este más seno, Eliezer? Dijo también a Abraham, mira que no me has dado prole, he aquí que será mi heredero un esclavo nacido de mi casa. Luego vino a él palabra del Señor diciendo, no te heredará este, sino que un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira, ahora los cielos y cuenta las estrellas, y si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Escuche, versículo número 5, que nombra, creo que Pablo en Romanos capítulo 4. Y creyó al Señor, y le fue contado por justicia. Si usted va al libro de Romanos, capítulo 4, va a encontrar al apóstol Pablo nombrando esto. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Romanos capítulo 4, versículo número 3. Pero al que obra no se le cuenta el salario, sino la gracia que
como deuda. Mas el que no obra, sino que aquel que cree como justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Amado, es así. Dice, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Hasta ahí dirá, bueno, fue justificado. Ya está, yo creí. Yo creo en la doctrina del capítulo número 11 que tenemos nosotros. Yo me adhiero a esa confesión que habla de la justificación, amado. Hasta ahí estaría todo bien, ¿no? Yo conozco muchas personas que conocen la doctrina de la justificación. A ustedes, ahora otra de las cosas, amado, no perseveran. Creyeron una doctrina que es verdad. Pero también la Biblia la debemos tomar en su integridad, no por porciones. La Biblia también dice que si el que creyó, como en otra parte, acá habla Pablo a ciertas personas que para creer no necesitan obras. Pero si ustedes lo escuchan a otro, que es Santiago, va a decir que la fe sin obra está muerta. Ahora, si fuiste justificado, ¿qué pasa? ¿Por qué no obras? ¿Ves? Van unidas, la fe con obras. Pablo dice, para ser salvo necesitas obras. Pero Santiago dice, bueno, si creíste, obra. Es que para ser salvo no necesito hacer obra, necesito la obra de Cristo. Ahora y ahora cómo lo vamos a ver, porque lo vamos a ver en el mismo Pablo, no perdamos el contexto, ya aguántenme un poco más que ya termino. En el mismo contexto, el escritor de Hebreo le dice, bien, sigan así, perseveren, pero fíjese, Abraham creyó, sí, pero vamos a ver algo. Vamos a llegar al capítulo número 22 dentro de un rato, ¿qué pasó? El capítulo número 17, todavía no llegué al capítulo 22, capítulo número 17, otra vez el Señor se le aparece a Abraham, creo que es el 17 porque no lo tengo guardado. Estoy buscando así a tienta nada más. Creo que es, sí, la circuncisión. Bueno, hay donde otra vez se le aparece a él y le dice que se circuncide, ¿se acuerda? No quiero hablar de esto porque a veces es mal interpretado por el Padre Bautista. Sí, pero no es el momento. Pero dice, y no te llamarás más tu nombre a Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te he puesto por padre de muchedumbre de gentiles y te multiplicaré, o camina de nuevo la promesa, y te multiplicaré en gran manera y te haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia después de ti y tus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y tu descendencia después de ti mismo le va ampliando cada vez más. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué le predico vez tras vez todo el domingo? ¿Por qué Dios hace esto por medio de este siervo? Porque su fe a veces viene así. Y Dios dice, mira estas promesas que tengo para ti. Sí, y porque me enfoqué en el mundo, sino esta semana. Y otra vez vuelvo otra vez con la promesa. Mira lo que tengo para ti. Ah, sí, Señor. Por eso usted siempre que tiene que estar escuchando la palabra, porque Dios sabe. ¿Usted por qué cree que juró por él? ¿Necesitaba jurar? No, más de porque juró. Por nosotros que sabe que somos débiles de fe. A veces nos ponemos a pensar, Señor, acá, y empezamos a dudar. Por eso que Él juró por Él mismo, amados. Y vez tras vez nos dice estas cosas, y como por medio de nosotros dice, no me cansaré de repetir estas cosas. Claro, la digo yo, la dijo el apóstol. Pero si la tomamos de inspiración plenaria y divina, la está diciendo Dios. No me cansaré de repetirle a ustedes estas cosas, me dijo, fortalezcanse, sigan adelante. Y así como le promete, bueno, estaría bien. Pero fíjese en el capítulo número 22. Dios le había prometido un hijo. Esto podríamos decir como la cereza de la perla de acá del sermón. Hablando de toda esta gente. Sí, hemos creído, estamos perseverando, pero fíjese, llegó el momento. Tanto que él esperaba y que Dios le había prometido, se lo dio. Que nació. Incluso él le quiso dar una ayudita con su esposa, esa promesa de Dios. Quiso hacer una buena obra. ¿Cuál es? Bueno, ya, mira, tenemos casi 100 años y vos no podés más y yo menos. O sea, y tenemos a Agar. ¿Qué te parece si...? Sí. Y aún así, porque su fe no confió, fíjese, por eso que él juró por él mismo, porque si es por nuestras buenas obras, que creemos que buenas obras, eso significa no confiar en Dios. Ustedes saben lo que estoy hablando. Fue porque él prometió. Ahora, en esa promesa que Dios le había dado y llegó, ¿qué Dios le dice? Dame. ¿Usted se imagina? Y él tuvo que decidir entre la promesa que Dios le dio y el Dios que le dio esa promesa. Capítulo número 22, ustedes saben, no lo voy a leer todo, donde dice
que le dijo, ahora toma a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Usted cree que se puso a llorar? Escuche el otro texto, el siguiente texto. Dijo, no, señora. Fíjese la otra parte. Le dijo eso, y ¿sabe qué dice el relato? Dice, y Abraham se levantó muy de mañana. Quizá con dolor capaz, pero obedeció. Y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, Isaac. Se levantó y fue al lugar de Dios. Amado, muchos creen que tenía 5 o 6 años. Este hombre tenía como 22 años, más o menos. Desde la promesa que viene ahí, era un muchacho grande. Y fíjese, y él se ve que llevaba eso. Y entonces era un hombre fuerte. Y Dios le pidió eso. Dámelo, le dice. Va a probar, ¿por qué? Porque quiero ver si me amarás a mí con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y después vas a amar a Isaac como a tu hijo, como a ti mismo. Pero primero a mí. Quiero probar tu corazón, a ver qué hay. Porque eso si no es idolatría lo que tienes adentro. Y fíjese lo que le dijo, y el muchacho le dijo, entonces Isaac, Abraham, su padre, le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo. Y dijo, he aquí el fuego y la leña, más, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, dijo, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Ahí van juntos. Y luego llegaron al lugar que Dios le había dicho y edificó allá un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Extendió a Abraham su mano y tomó un cuchillo para desgollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue a Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, el Señor proveerá, por cuanto se dice hoy, en el monte del Señor será provisto. Y llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu unigénito hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Yo creí en el Señor. Amados, Dios va a pedir. Usted, es muy posible, dice, no, se lo quiero dar. Es muy posible que Dios, no me lo quiero dar, te lo voy a sacar incluso yo mismo. Dios se lo va a arrebatar. Entonces, la fe va acompañada de la obediencia. Ahora, si estamos hablando de cosas materiales, ya bueno, está bien, son cosas materiales. Pero acá, amado, no estaba hablando de simplemente, ya se me acabó el tiempo, Señor. Pero no estaba hablando de una simple promesa acompañada así de una prosperidad. Fíjese lo que dice Gálatas, porque si yo me voy sin poner a Cristo sobre el púlpito, no tiene sentido todo lo que hablé. Fíjese lo que me voy a ir antes de Romano, una parte de Romano. Romano capítulo 4, versículo 18. Él creyó en esperanza, hablando de Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué es esperanza contra esperanza? Esperanza con la esperanza, estoy muerto casi 100 años, mi esposa no da nada. ¿Cómo voy a creer? Imagínese un hombre de 50, 51, que diga, Dios va a tener hijos, Daniel. Y la persona, ¿cómo, Señor, a esta edad? Imagine que yo tenga 75, tenga 100. Y el Señor diga, va a tener hijos. Y usted tiene que creer, amados, contra la esperanza, contra lo contrario del mundo que dice. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Esto estoy leyendo Romanos capítulo 4, y no se debilitó en la fe.
Escuche, al considerar su cuerpo, que estaba como ya muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Zárate, todo le decía que era inútil, amado, porque para el hombre es imposible alcanzar la salvación. Porque estamos hablando de las cosas espirituales, pero a Dios no es imposible. Y tampoco dudó, fíjese, la fe, no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Cómo fue contada por justicia su fe? Porque él creyó y él obró. ¿Se da cuenta? No solamente que creí, obedecí. Y se trata de eso. Por lo cual también su fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió lo que fue contada, escucha, sino a quién, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada esto, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. No solamente creer, el escritor de esta gente dice, se están volviendo atrás. Dice, fíjese, todo este discurso que está dando el escritor acá, amado, mostrándole este sermonazo a esta gente de esa época, cómo Abraham creyó en esto. Si lo mataba a su hijo, él también creyó que aquel que le dio esa promesa, que da vida a los muertos. Y en Gálatas capítulo 3, escuche el tiempo, fíjese lo que dice, Gálatas capítulo 3, versículo 6. Y con esto voy a tratar de cerrando. Escucha. Así Abraham, dice Gálatas capítulo 3, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Versículo número 7 de Gálatas 3, 7. Sabed por tanto, los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y en la escritura previendo, escucha esta parte, esta revelación. Y en la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dijo de antemano, escuche, la buena nueva a Abraham. ¿Sabe qué buena nueva es? ¿Cómo se traduce? El evangelio, le dijo el evangelio a Abraham, pero Abraham no tenía, en su mente tenía otras cosas. Pero Dios le estaba revelando, por eso en el pacto que tenemos nosotros, esa revelación progresiva. Que ellos iban teniendo revelaciones de a poco, el templo, pero el asunto es que creían a la palabra de Dios en esa porción, en esa revelación que para ese tiempo y esa dispensación Dios le estaba dando, ¿sí? Entonces Dios para esa época, esa palabra y en esa revelación que Dios le estaba dando, tenía que ser creída, obedecida con fe. Imagínense ahora más que tenemos esta revelación. La escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, de fin de antemano dio la buena nueva, el evangelio de Abraham, diciendo, en ti serán bendecidas todas las naciones. Escucha, amado, esto. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Pero qué bendición, como estas, perdón que voy a decir esta iglesia, chantas, que dicen, no, el Señor te va a prosperar, canta y danza, ven, prospera, da tu diezmo, acá estás pobre así porque no vení. No, amado. Hablaba de otra cosa. ¿De qué habla? De Génesis hasta Apocalipsis la Escritura. Habla de Cristo, del perdón de pecado, como que el Padre envió a su Hijo amado en nuestro lugar. Él es el que apareció, que ustedes ven ahí en Génesis, es lo que dice Juan en capítulo 1, versículo 29. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él es el que el Señor ha provisto para el pecador, amado, para todo aquel que crea, que confíe en Él. De modo que la fe son los bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las 2 obras de la ley están bajo maldición, porque Cristo está maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino para el que dice, el que hiciere todas estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en el madero. Fíjate lo que dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora, bien, a Abraham, escucha acá está, esto es un textazo, Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, escuche, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y acá está la bendición que Dios le dio.
en ese pacto, podríamos decir, el pacto, la promesa, el protoevangelio, Adán y Eva, después con Noé que iba a venir alguien, después con Abraham que de ahí iba a venir, con Moisés que iba a venir una nación, a David que de ahí iba a venir el rey. Siempre estaba apuntando de Cristo. En él iban a ser bendecidas. ¿Por qué? Porque la tierra fue maldecida a causa del pecado. Satanás tiene atrapado todo esto. Por eso las tierras, ¿qué son? ¿Bendecidas qué? En Jesucristo con toda bendición espiritual, como dice Efesios capítulo 1, versículo 3. En él. Dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para cumplir la ley, que vino 400. Después empieza a hablar del propósito de la ley. ¿Para qué? Porque lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. O sea, todas esas cosas que estaban ahí tenían un propósito, mostraron la condición pecaminosa que tenían ellos y que tenemos nosotros. Para eso muestra, no para que te haga buenas cosas con el fin de salvarse. La ley le muestra solamente su condición pecaminosa, que estamos mal ante Dios, para que podamos acudir ¿a quién? A Jesucristo. Por eso que dice, antes que viniera la fe, o la fe en Jesucristo, estábamos confinados bajo la ley, encerrados bajo esa fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Escuche, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo está revestido. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois en Cristo Jesús. Y acá viene la parte de Abraham. Y cierra con esto Gálatas. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ahí está la promesa que se le dio. ¿Promesa de qué? Hay perdón de pecados para todo aquel que crea en Jesucristo. Dice, usted crea, dice, por eso volviendo al escritor de Hebreo, que estaban volviendo atrás a esas cosas. Fíjese como antes que ustedes nacieran había un hombre que ya había creído en aquel que ustedes dicen, queremos en Abraham, que nuestro padre. Bueno, ese hombre creyó en lo que ustedes no creen. Y con una revelación así chiquitita, más chiquita que la de ustedes. Pero aún así Dios dijo, haz esto, sal. Y después vez tras vez lo probaba, dame esto. Y él creía, se fortalecía. Quizás no era tan fácil para él, pero obedecía al Señor. Amados, Dios juró por sí mismo. Fíjate, dice que pasó en una parte en Génesis 22. Yo no me dio tiempo de hablarlo. Pero fíjese, en una parte dice que él lo despierta en la noche y pasa, no sé si conoce ese relato, para no ir. Y eso era porque se hacía un pacto. Pero fíjese lo asombroso, no sé si lo vio alguna vez esto, pero fíjese. Se mataba un animalito ahí y pedían de pasar. ¿Quién pasaban? Las dos partes, amados. Bueno, te toca pasar a vos, bueno, pues yo paso. Y pasaba. ¿Y qué era? Bueno, así como está muerto este partido, te va a pasar si vos no cumplís esto. Sí, pero fíjese que Abraham no pasó por ahí. ¿Quién pasó? ¿Para qué iba a pasar si él no iba a cumplir nada? Pero Dios dice, si pudiera pasar esto, si pudiera suceder, porque yo no puedo morir, que me pase esto, que yo muera, ¿sí? Si yo no cumplo mi palabra. Eso es para que puedan entender. Él juró por sí mismo. Ahora, ¿por qué la gente va al infierno? Porque quiere, amados. Simplemente quiere. No es que diga, no voy a hablar de reformados y arminianos, porque la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre están juntas, amados. Pero hoy es un tiempo de gracia. Yo le digo, ¿cómo llegar al cielo? Bueno, crea en el Señor Jesucristo, abandone su pecado, abandone todas las cosas que Dios le dice, crea en el Señor que tiene estas promesas para ir al cielo. Todas esas personas, todas esas cosas que usted tiene puestas en la mente, no va a existir más. No va a existir, porque no va a entrar al cielo esas cosas. Son cosas de este mundo, y todo lo que de este mundo va a quedar en este mundo. No, quiero seguir todavía disfrutando un poco más. Bueno, siga disfrutando con esas cosas, amado. Como ese cuento que dice, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo fumar? Sí, fume. ¿Puedo tomar? Sí, tomo. ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo salir con esto? Sí, sí. Lo que no puedo hacer es entrar al cielo. Eso es lo único que no puedes hacer. Nada más. Pero Dios juró, Él hizo todo lo que tenía que hacer, amado, entregó a su Hijo amado.
¿Cuál es esa ancla fuertísima que tenemos para decirnos? Bueno, Jesucristo, Padre lo resucitó, Jesucristo entró al lugar santísimo. ¿Para qué se van a volver en el contexto histórico a ese lugar donde estas personas hacen sacrificio tras vez hacen sacrificio y tienen que salir volando así porque si no los matan a la presencia? Ahora Jesucristo entró al lugar santísimo, como vamos a ver, y se quedó ahí y está ahí. Y permanece ahí y está orando e intercediendo por nosotros, continuamente sentado a la diestra de Dios Padre. Ese es nuestro fortísimo consuelo, que está Jesucristo ahí. Fue nuestro precursor, ¿sabe qué es el precursor? El pionero, el primero, para que usted y yo entremos ahí porque el velo se rompió y para que podamos entrar a la presencia del Señor. Y ahí es donde va a empezar, después de todo esto, la explicación que le tuvo que dar. Si el Señor me da vida, a hablar de ese sacerdocio del Señor Jesucristo. Vamos a ver. Padre, ya nada más se puede hacer porque Jesucristo hizo todo. Te juro por usted mismo, Señor. Cristo vino y vivió una vida de obediencia, de santidad, Señor. Murió bajo, Señor, esa maldición de la ley, Señor, en nuestro lugar para obtener, Señor, para nosotros esa justicia. Cargó, Señor, todas nuestras iniquidades y todos nuestros pecados, Señor. Usted, Señor, se apartó de Él cuando nuestros pecados fueron puestos. Si eso sucedió con su Hijo, Señor, ¿qué es lo que quiere el impío, Señor? Hoy es un tiempo de gracia, Señor, donde las personas pueden acudir por medio de la fe. Pido, Señor, que aquellos que son sus hijos, sus hijas, Señor, que perseveren al final por medio de la fe, que soporten esta leve tribulación que hay en este mundo, que se afiance de esa esperanza y de esa promesa que usted nos ha dado en el Evangelio, Señor. Que podamos perseverar, Señor. Te pido, Señor, que su gracia esté con nosotros hasta el final de nuestros días, Señor, o si viene el Señor Jesucristo. Le pedimos esto en el nombre de Jesucristo y como siempre decimos, amén. Amén. Amén.